Bueno, alumnos, para repasar la educación prehispánica, vamos a conocer acerca de la educación de los mayas, los incas y los aztecas. Empecemos por la civilización maya. La sociedad maya era una sociedad muy religiosa. Entonces el sacerdote gozaba de gran privilegio a la hora de ser educado. Él tenía un amplio conocimiento, tenía capacidad de lectura y era el líder religioso y moral de los gobernantes y de los nobles. Por eso podemos diferenciar en esta sociedad la educación de la élite y la educación de los campesinos. Los hijos de los nobles recibían educación especial de los sacerdotes y ellos eran instruidos en contenidos de historia, de escritura, en métodos de adivinación que estaban basados en la lectura de los movimientos de los astros, sabían de medicina y el sistema calendario. Los hijos de la plebe, de los campesinos, en realidad no recibían educación formal, pero sí eran educados como aprendices con sus padres. Ellos aprendían la artesanía que sabía hacer su padre o su madre, es decir, aprendían un oficio. Aquellos que no aprendían un oficio pasaban a formar parte del ejército. La mayoría de la población maya era analfabeta, pero existían los escribas que provenían de la élite. Numerosas investigaciones dijeron que las mujeres también eran capaces de escribir, ya que aparecieron muchas representaciones de escribas mujeres en el arte maya. Para destacar, la educación de los mayas era muy rigurosa y para ser disciplinados los sacerdotes recibían castigos muy duros. Ahora vamos a hablar de la educación de los incas. La mayoría de los incas aprendían de sus padres, aprendían los trabajos manuales, aprendían relatos y los poemas de las leyendas de su pueblo. La mayoría de los niños y de las niñas no iban a la escuela. Sus padres les enseñaban lo que era necesario. Pero los hijos de los jefes conquistados y de algunos nobles iban a la escuela especial que se hallaba en Cusco y permanecían allí durante 4 años. En esos 4 años aprendían, en el primer año, el quechua, que es la lengua incaica. En el segundo año aprendían religión. En el tercer año aprendían la lectura de los quipus y las matemáticas. Y en el cuarto sabían de historia. También eran castigados fuertemente por ser desobedientes y holgazanes. Y los maestros no podían darle más de 10 golpes al día. Aquí vemos un quipu. Un quipu era la manera de registrar información que tenían los incas. Esto era un cordón largo en el cual se ataban otros cordones de diferentes colores, en los que se hacían distintos nudos. Los colores representaban el objeto y el nudo y la ubicación de estos nudos se referían a los distintos números. Gracias a estos quipus, los incas podían llevar registro de las numerosas mercancías. Había también en todas las provincias personas que sabían leer los quipus. En cuanto al sistema numérico de la civilización inca, era el decimal como el que nosotros conocemos. Los aztecas. Los aztecas, al igual que las distintas civilizaciones que ya estuvimos repasando, también diferenciaban la educación de los nobles de aquellos que no eran privilegiados. Los nobles, las personas de la élite, iban al Calmecac. Ellos recibían una formación completa, ya que eran los que ocuparían cargos importantes en el ejército y en la administración de la sociedad. Eran formados en derecho, en historia, en astronomía, en religión, también sabían de poesía y de canto. Para esta cultura, la guerra y la religión también tenían mucha importancia. Los hijos de la plebe, los campesinos, tenían una educación diferente y eran con sus padres. A los muchachos se les enseñaban las tareas que hacían los padres y a las niñas se les enseñaban las tareas de las madres. Se quedaban en sus casas y aprendían las tareas del hogar, como limpiar, cocinar.
A las criaturas desobedientes en el Imperio Azteca se las pinchaba con espinas, a modo de castigo, o bien se las mantenía arrodilladas sobre fuego ardiente de pimientos para que se les irriten los ojos. Bueno, con esta PowerPoint, que también va a estar colgado en el foro, espero que hayan comprendido cómo era la educación en las distintas civilizaciones prehispánicas.